Vamos con Ignacio Lagarda, cronista de Hermosillo. Vamos a continuar sobre este tema, los monumentos de Hermosillo. Ignacio, buenos días. Buenos días, Karina. Gusto saludarte. Igualmente, ¿dónde nos quedamos? Nos quedamos en 1937 con el busto de Campodónico. Que me acuerdo que era la polémica para dónde lo mandaron o qué pasó y dijiste Bueno, la próxima semana te cuento. lo instalaron en el Parque Madero y en Uh-huh. 1979 lo instalaron ahí en las Rosales y Cerdán, Sí, en el jardincito del Banco de México. Rosales y Cerdán. Ahora con esta remodelación del jardín, del Parque Madero, la polémica era el monumento que se encontraba ahí, que si lo movían al Cerro de la Campana, que si lo dejaban arriba, que si lo regresaban. ¿Qué pasó? Cuéntanos. Esa estatua, Uh-huh. la vez Estatua, pasada ajá. hablamos la vez pasada hablamos del monumento a Jesús García. Sí. Esta es una estatua que se instaló ahí en 1977, pero había sido iniciada su proceso de construcción 10 años antes. El sindicato de ferrocarrileros promovió esa estatua, invitó a los hermosillenses a que portaran llaves para el bronce con que se iba a hacer, y les llevó 10 años cumplir con todos esos requisitos. 10 años. Pero hay una ley, hay una ley que no ha sido derogada, que se promulgó el 67, en la que se estableció que esa estatua se iba a elaborar para ser instalada en el Cerro de la Campana, Ajá. como símbolo de un hermosillense ilustre. Esa ley establecía todo eso. Pero se tardó 10 años la elaboración de la estatua, y cuando llegó aquí en 1977, 10 años después, pues a alguien se le olvidó que había una ley, o no se enteraron que había una ley que decía eso, y no fue instalada en el Cerro de la Campana, y fue instalada ahí enfrente de enfrente donde nació Jesús García, en el Parque Madero. En el Parque Madero. Por eso la pusieron ahí, o sea, la pusieron ahí Sí. por un error, pues no respetaron la ley. Sí, se les olvidó, nadie se dio cuenta, y por eso el año pasado promovimos que se cumpliera esa ley, que sigue sin cumplirse, y fuera llevada a donde se proyectó, que es la cima del Cerro de la Campana, como un símbolo. Sí, pero la regresaron, ¿verdad? La regresaron. Sí, porque el INA intervino con esa estatua, que no es una estatua del siglo XIX. Ajá, que es los que protege el INA. Ajá. El INA, y entonces paró las obras del Parque Madero, chantajeando al ayuntamiento para que regresara esa estatua a donde estaba. O sea, a su lugar original desde 1977, que era el Parque Madero. No había sido subida al Cerro de la Campana todavía. Pero sí la habían retirado, ¿no? Sí la habían retirado. Sí, ya estaba en el taller del escultor para rehabilitación, y subirla al cerro y hacer una ceremonia allá. Sí. Pero el INE intervino, que no tiene facultades para meterse con estatuas del siglo XX, y paró la obra que estaba haciendo el Ayuntamiento de remodelación del Parque Madero para presionar a la autoridad municipal de que debería estar de vuelta ahí. Eso fue un criterio muy personal de los funcionarios o los empleados del INE, ¿no? Ok, y entonces ahorita ya está instalada en esta remodelación. Otra vez fue instalada donde había estado siempre, ahí en el jardín Parque Madero. Eso no significa que deba de estar donde debe de estar, según la ley, que no ha sido derogada hasta ahora. Ajá. ¿Qué otra estatua? Vamos a ir platicando a lo largo de los días, si nos lo permite, pues por acá Lagarda, pero ¿qué otra estatua o monumento deberíamos nosotros de tener así bien presente, o tener la información y saber su origen? Coméntanos, ¿de quién más nos traes los datos este día? Bueno, podemos continuar con lo que dejamos la vez anterior, y volvamos al 1947, cuando se inauguró el Cine Sonora. Sí. Que estaba por la calle Colosio, Yucatán en aquel tiempo, y Matamoros, ya una placita comercial. Y ahí se instalaron dos estatuas, una de Minerva y otra de la Diana Cazadora, como símbolos de la mitología romana.
fueron hechas por un importante escultor, Castillo y Blanco. Y Ujú. se instalaron en la entrada del cine, ahí estaba la dulcería al entrar, pero con el tiempo fueron sacadas de ahí cuando ese cine desapareció y fueron enviadas al Museo Regional de Historia que está en la universidad, en el Museo de la Universidad. Ahí están resguardadas y almacenadas. Esas son las siguientes estatuas que se hicieron en Hermosillo. Ajá. Y después, poquito después, del 48, al cerrarse el antiguo hospital civil que estaba en la calle Jesús García y Elías Calles, y el edificio fue derrubado para construir, que se cambió al Hospital General del Estado, Sí. de Boulevard de Encinas, se hizo allí un monumento al globo terráqueo, a la Tierra, que se conoce como el Mundito, porque ahí en 1950 se construyó un kinder que se llama el Ujú. Mundito. Sí. Y ese monumento todavía existe. Todavía existe. Muy conocido que le decimos ahí en el Parque del Mundito, ¿no? Es por Sí, por este monumento. sí, y hay muchísimas fotos donde los niños Ujú. estuvieron. O sea que es de 1948 este monumento, el del Mundito. 1950. 1950, ok. 1950. Y luego después, en febrero del 52, en un evento fastuoso con música de clásica y demás, fue inaugurado una estatua que poca gente conoce. Sí. Es la estatua que está en la entrada al edificio del Museo y Biblioteca de la Universidad. A ver, en la entrada del Museo de la Biblioteca de la Universidad de Sonora. Ok, no recuerdo, pero se me viene a la imagen, pero no me acuerdo quién es. Es Abelardo Rodríguez, sentado sobre una silla sí. muy parecida a la estatua que se hizo en Washington a Abraham Lincoln. Sí. Que está sentado viendo hacia la universidad. ¿Por qué Abelardo Rodríguez? Porque Abelardo Rodríguez es el que construyó este edificio. Okay. Este edificio del Museo y Biblioteca de la Universidad de Sonora. ¿Esto en 1952? En 1950 se le hizo ese homenaje a él. Solo que lo que pasa es que tiene una reja. Después de subir las escaleras hay un enorme enrejado. Sí, muy alto. Muy alto. Está. Detrás de la reja está, ¿verdad? Sí, uh-huh. Sí. Ok, ¿con cuál cerramos el día de hoy? ¿Con qué otro monumento o Vamos estatua? a cerrar con una estatua muy bonita, que tiene una historia muy larga. En 1952, el presidente Adolfo Ruiz Cortines visitó la ciudad y él inauguró un monumento a Benito Juárez, uh-huh. en la esquina de los bulevares Rodríguez y Luis Encinas. Okay. Donde hoy está la estatua a de Anza, Juan uh-huh. Bautista Díaz del Caballo. Sí. Pero ahí estaba ese ciclo a Juárez muy bonito, que tenía una águila gigantesca y una hasta bandera. Después vamos a hablar de cuando se puso Juan Bautista de Anza. Uh-huh. Pero este Juárez se quitó de allí precisamente cuando se puso de Anza, y esa estatua fue instalada en el Jardín Juárez. Uy, la polémica estatua del Jardín Juárez, ¿no? Sí, pero hay dos Benito Juárez, no hay que confundirlos. Sí. Esa estatua que estaba en el Luis Encinas, enfrente de la universidad, fue llevada al Jardín Juárez. Uh-huh. Muy bonito, es de una calidad muy, muy alta. Pero después, cuando se hizo esta remodelación en el año 2000, y más reciente, cuando era Javier Gándara, presidente municipal, se rehabilitó el Jardín Juárez, y esa estatua, la del alto valor y material, fue quitada del Jardín Juárez y llevada al centro de gobierno, en un jardín ahí en medio de los árboles. Uh-huh. Y la que se puso ahí era una estatua que había sido del mismo Benito Juárez, que el gobierno de Oaxaca le regaló al gobierno de Sonora, okay. Y que estaba instalada donde hoy en día es la Plaza Bicentenario. Ok, o sea, son dos ahí de estatuas de Benito Juárez. Uh-huh. Vamos a dejarla aquí por cuestiones de tiempo, pero luego vamos con este tema porque me acuerdo que hubo una polémica con el tema del
no sé ahora cuál de las dos, pero sí hubo un gran problema, que si la que nos la quitaron no la ponían, que si esto, que lo otro, Sí. pero lo vamos a dejar si quieres para la próxima. Claro. Sí, Y vamos a estar. Qué conseguir padre que una estamos como- aprendiendo. Nada más me recuerdas cuántos monumentos y estatuas hay en Hermosillo. Ay, no sé, al final te lo voy a decir. Al final, bueno, pero estamos hablando, conociendo, porque pasamos y nomás vemos ahí, ni sabemos quiénes son, para conocer un poco de la historia de nuestra Sí. ciudad. Muy bien, muchísimas gracias, Ignacio, Hasta la gracias. semana que entra. Hasta la semana que entra, gracias. Qué padre, estamos conociendo la historia de Hermosillo.